Hola estudiantes, continuemos con el orden Coleoptera. En esta oportunidad ya llegamos al módulo número 4, donde vamos a ver las plagas de grano almacenado y xilófagos. Los objetivos de este módulo son conocer las plagas de grano almacenado, relacionar las especies plagas con los daños y síntomas, distinguir aspectos bioecológicos y comportamentales relevantes para el manejo adecuado de las especies plagas. Comenzamos con las plagas de grano almacenado. Los granos de cereales, leguminosas y subproductos son dañados por organismos de origen animal que se alimentan de ellos. Entre esas plagas tenemos insectos principalmente de los órdenes Coleoptera, Lepidoptera y plagas no insectiles como ácaros. Los insectos, algunos invaden el grano en el campo y no son importantes durante el almacenamiento. Otros son solamente plagas de almacenamiento. Otras especies no solo producen daño en el campo, sino que lo continúan durante el almacenamiento. Las plagas de gran almacenamiento pueden clasificarse en infestación primaria. Son aquellas capaces de atacar granos totalmente sanos y que por lo tanto son los que inician el deterioro de los mismos. Las especies que conforman este grupo son Cytophilus granarius, gorgojo del trigo; Cytophilus ceamais, el gorgojo del maíz; Cytophilus oryzea, el gorgojo del arroz; Rhizoperta dominica; Acanthocelides optecus. Infestación secundaria son aquellos que no pueden atacar el grano sano, sino que lo hacen después que éste ha sido dañado por algún insecto, perteneciente al grupo de la infestación primaria o por daños mecánicos, por ejemplo lo que ocurre durante la cosecha. Dentro de este grupo tenemos a las especies como Tribolium castaneum, Tribolium confusus, Oryzaephilus surimanensis. Como vimos anteriormente, la familia Curculionidae está formada por las especies Cytophilus granarius, Cytophilus ceamais y Cytophilus oryzea. Estas especies son plagas cosmopolitas. Tanto la larva como el adulto se alimentan de granos. Cada hembra coloca entre 250 y 260 huevos según la especie. Las hembras hacen una cavidad en el grano y depositan los huevos. Al emerger las larvas, se alimentan en el interior del grano. Familia Bruchidae. Algunas especies desarrollan en granos de almacenamiento. Aquellas que atacan particularmente a fabáceas son plagas importantes. Dos especies comunes son Bruchus pisorum, brucho del poroto, solo ovipone en el campo, no lo hace sobre grano seco. Acanthocelides optecus, el brucho del poroto. Estos insectos colocan sus huevos sobre las chauchas de poroto o arveja. Las larvas penetran en los granos. Los adultos emergen haciendo pequeños agujeros. El bruco del poroto se desarrolla sin problema en el almacenamiento. Familia Botricidae. Encontramos la especie Rhizoperta dominica, taladrillo de los granos. Desovan en los granos o en el polvillo que producen. Las larvas se alimentan del polvo o penetran en los granos poco dañados para alimentarse de su interior. Esta plaga es importante porque no solo ataca granos y su producto, sino madera, cueros y otros. Ahora comenzamos con la familia Tenebrionidae, que pertenece a insectos de infestación secundaria. Son insectos de color marrón castaño de menos de 5 milímetros. Las larvas y adultos atacan harinas, cereales, fruta seca, materiales similares. Y las especies más comunes son Tribolium castaneum y Tribolium confusus. Familia Sylvanidae. Dentro de esta familia encontramos la especie Oryzaephilus surinamensis, carcoma dentada de los granos. Se caracteriza por tener 6 prominencias en forma de dientes a cada lado del tórax. Se alimenta de granos rotos y otros subproductos. Factores que influyen en el desarrollo de estos insectos.
La temperatura y la humedad son factores de gran importancia. Temperatura. La temperatura afecta todos los aspectos de la fisiología como oviposición, fecundidad, longevidad, duración del ciclo de vida. Por lo tanto, el tamaño de las poblaciones. Se usan entonces bajas temperaturas como medida de control. En general, con menos 18 grados centígrados, los fenómenos reproductivos se ven seriamente afectados. Mantener los granos con baja temperatura es el mejor procedimiento para lograr su conservación. Humedad. Además de la humedad del grano, hay que considerar la humedad relativa del lugar del almacenamiento, ya que existe una relación constante entre la humedad del grano y la del aire en función de la temperatura. Es el equilibrio aire-grano. El grano absorbe o pierde agua de acuerdo a la atmósfera que lo rodea. Humedad del grano, en general, no permitirá el desarrollo de plagas siempre y cuando se mantenga dentro de los niveles admitidos para la comercialización y conservación de los mismos. Por ejemplo, los representantes de Cytophilus no pueden reproducirse en cereales con menos del 9% de humedad y si este porcentaje es menor, no puede sobrevivir. El principio del almacenamiento es guardar los granos secos, fríos, sanos y limpios. Medidas preventivas para el almacenamiento de grano. Limpieza, eliminar el polvo y desecho de los depósitos como así también restos de insectos. Desinsectación. Después de la reparación y limpieza del depósito, pulverizar con algún insecticida. También se puede desinfectar por calor. Tratamiento del grano. Tratar el grano para eliminar infestaciones latentes o ataques de insectos. Disminución del daño mecánico de los granos. Correcta regulación de la cosechadora. Por ejemplo, cosecha oportuna. Mientras más se demore la cosecha, más importantes serán las pérdidas provocadas por hongos, aves, roedores e insectos. Ahora vamos a hablar de los insectos xilófagos. Estos insectos tienen las piezas bucales especializadas para poder morder, ingerir y digerir la madera. Viven en troncos y ramas. Se agrupan en dos categorías según la zona preferida para su desarrollo: taladros del cambium, Cerambicides y Brugpistide, o taladrillo de la corteza como la familia Scolitidae. Son plagas en numerosas especies forestales. Comenzamos con la familia Cerambicidae, donde encontramos la especie Stenodontes spinibarbis, el taladro grande. Los adultos aparecen en diciembre-enero. Las hembras colocan los huevos en las rugosidades de la corteza. Las larvas atacan frutales y forestales. Cavan galerías paralelas al eje longitudinal de los troncos y ramas, las cuales pueden alcanzar hasta 2 centímetros de diámetro. Permanecen así durante 2 o 3 años. Las galerías excavadas pueden ser numerosas, comprometiendo seriamente la vida del vegetal. No efectúan orificios al exterior, lo que dificulta detectar los árboles atacados. Las maderas destinadas a carpintería u otros usos industriales pierden su valor al presentar perforaciones. Es necesario mantener la aplicación de abonos adecuados, pues eligen siempre plantas débiles para desovar. La especie Oncideres, llamado vulgarmente cortapalos, serruchero. Las hembras practican incisiones circulares en las ramas y a veces en troncos en pleno vigor con el objetivo de interrumpir la continuidad del cambio. Esta acción tiende a provocar la quebradura sobre el punto lesionado, cediendo fácilmente a la presión de los vientos. Realizando el corte, hacen incisiones transversales donde colocan los huevos, ya que las larvas necesitan madera sin circulación de savia y recientemente muerta. Los adultos se alimentan de la corteza de las ramas tiernas. Familia Scolitidae, taladrillo.
Insectos de forma cilíndrica, pequeños, oscuros, de 0,5 a 10 milímetros. Larvas blancas, ápodas gruesas y curvadas. Tanto las larvas como los adultos se alimentan haciendo galería en árboles frutales y forestales. En general las galerías son superficiales. Están bajo la corteza y el ataque se detecta por la presencia de perforaciones pequeñas como si las plantas hubieran sido aperdigonadas. Normalmente ataca árboles debilitados, acelerando la decadencia del monte frutal. Con esto terminamos el módulo número 4 y nos vemos en el próximo práctico. Orden Lepidoptera.